Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo cierre del Club de Lectura 2024. Gracias por estar, los que se conectaron ahora en vivo y los que van a estar viendo este cierre grabado en el canal de YouTube de Casa de Oro Familia. Vamos a cerrar el mes de junio con el libro que corresponde. Nos tocó leer al gran Shakespeare con Macbeth. Y tenemos la alegría de tener para este cierre a la profesora Marisol, que ahora paso a presentar. Ella nos va a poner en contacto con el autor y también nos va a hablar un poco de la obra, lógicamente. Así que bueno, bienvenidos a todos. Voy a presentar a Marisol, que ya la tenemos acá entre nosotros, ¿no? Marisol, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas Muy bien. tardes. Un gusto estar con ustedes Bueno, en bienvenida, Marisol. en este cierre que, bueno, con este libro, con este autor eh, tan impresionante, tan clásico también. Exactamente. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias por sumarte, por tener la generosidad de preparar esta charla, esta clase para nosotros. Bueno, la profesora Marisol es profesora justamente de lengua, literatura y latín. Comenzó a dar clases en colegios secundarios a los 20 años y aún siendo estudiante. Y ha continuado siendo en esto siempre, perdón, ha continuado siempre en esto, siempre de acuerdo a las necesidades y requerimientos familiares, porque ella también es esposa y madre. Se casó con Gustavo Lombard hace 27 años y medio y Dios les ha regalado 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Está por nacer ahora en breve su primer nieto. Ha realizado varios cursos en torno a la literatura y también a la didáctica para mejorar su práctica docente. Y desde el 2020 está aprendiendo pintura en acuarela con distintos artistas argentinos y ha colaborado en ilustraciones para libros infantiles y ha dado algunos talleres básicos para niños y adultos. Se encuentra incursionando en el mundo de la encuadernación y de la caligrafía. Así que como verán, tenemos a una invitada el día de hoy que está muy conectada con el arte en general, ¿sí? Y todo lo que hace es bellísimo. E invitamos a todos también a seguirla en su cuenta de Instagram, que bueno, ahora nos dirá que ha cambiado de nombre y tiene propuestas muy, muy, muy buenas para compartir. Bueno, muchas gracias, Cintia, por esta presentación. Para mí es un gusto estar acá entre ustedes esta tarde. Eh, lo que hago lo hago por amor al arte, entonces sencillamente por eso decidí cambiarle el nombre a la cuenta. Y bueno, se llama así, Por Amor al Arte 8, porque bueno, es el nombre que me permitió Instagram. Así que bueno, cuando gusten darse una vuelta por ahí, trato de compartir lo que voy aprendiendo y eh, lo que voy haciendo también en torno a las diferentes ramas del arte que me gusta, digamos. Me gustan todas, pero bueno, lo que más he estudiado o lo que más voy practicando por el momento es la pintura, la acuarela y bueno, lo que sé y lo que voy aprendiendo también de literatura. Vamos a empezar a comentar un poquito la obra del mes de junio, que era la tragedia Macbeth de Shakespeare. Vamos a hablar primero un poquito del autor y lo vamos a situar en su época. ¿Podrías pasar la siguiente, Cintia? Bueno, William Shakespeare, de quien se sabe poco, no hay tantos datos como de otros artistas contemporáneos, como por ejemplo de Cervantes. Hay muchísimos más datos. De él no hay o sea, no se sabe bien de forma fehaciente a qué se debe. Algunos biógrafos que estuve escuchando en estos días dicen que puede ser porque él haya permanecido fiel a la fe católica en su tiempo, donde se desató una lucha muy encarnizada entre la Iglesia Católica y los protestantes y la Iglesia Anglicana Protestante de Inglaterra. Eh,
El nombre completo sería Guilielmus Johannes Shakespeare y nació en 1564 en Stratford-on-Avon, condado de Warwick. Fue el tercero de 8 hermanos y su papá era comerciante y la madre hija de un terrateniente. Se cree que estudió en la Graham School de su tierra natal. En 1582, a los 18 años, se casa con Annie Hathaway, el mismo nombre de la actriz, pero bueno, la esposa de Shakespeare, que al parecer era bastante mayor que él, y del matrimonio nacieron 3 hijos, Susana y unos mellizos, Judith y Hamlet, nacidos en 1585. Judith nació al año siguiente de que Shakespeare y Anne se habían casado. La siguiente. Al parecer, Hamlet murió muy, muy pequeño, a los 11 años, y Susana fue la única que le dio una nieta, pero que con ella acaba la descendencia directa. Según otros biógrafos, también Judith se casó, pero no se sabe más nada sobre los descendientes directos del autor. Entre 1587 y 1588 se trasladó a Londres solo, sin la familia, y se dedicó de pleno a escribir. No solamente escribió obras de teatro, sino que también escribió poesías. Y bueno, en Londres, digamos, es la época en la tiene mucho auge el teatro. El teatro era como el centro de vida social, además de ser un lugar donde, de entretenimiento, de distensión, también era un lugar de reunión. Así que bueno, los teatros tenían mucho, mucho auge. Se construían, en Londres se construyeron edificios explícitamente para representar obras de teatro, y él participó, trabajó en esos teatros, realizando las más variadas tareas, desde cuidar los caballos de los espectadores, ser traspunte, actor, autor, y también tener parte en la empresa, ¿no? De la dirección y puesta en escena de las obras de teatro. En 1594 formó parte de la compañía Los Sirvientes de Lord Chamberlain como autor y coempresario. En esta imagen vemos cómo era Londres en la época de Shakespeare. Bueno, en la diapositiva anterior me olvidé de aclarar que la imagen que había incluido es el pueblo natal de Shakespeare en la actualidad, y el retrato del autor. Bueno, la siguiente, Cintia, por favor. En el transcurso de estos 20 años, desde que se traslada a Londres, escribió de manera incansable y muy fecunda. Posiblemente haya llevado a escena 2 obras por año, entre comedias y tragedias. No solamente escribió tragedias, también escribió comedias. Lo que no sabemos, o sea, por eso es que no se sabe bien datos de él, bien certeros, digamos, porque es curioso que no firmaba con su nombre de pila original y su apellido aparece escrito de diferentes maneras. Tampoco se preocupó de entregar los libretos de las obras a la imprenta para que fueran publicados, digamos, en forma de texto, de libro, ¿no? La siguiente. En 1600 se estrenó Hamlet, tal vez sea la obra más famosa, y en 1603 muere la reina Isabel I, que era hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Enseguida vamos a hablar un poquito sobre los personajes más destacados de la época.
Y al morir al morir la reina Isabel, accede al trono Jacobo I, que no era hijo de Isabel, porque Isabel no tuvo hijos, se la, se la menciona como la reina virgen, aunque se sabe bueno, que tuvo muchos amantes, ¿no? Eh, pero era el único descendiente directo. Era hijo de María Estuardo, y entonces se transforma este rey en el primer rey de Inglaterra y de Escocia a la vez. Al estudiar esto, entendí por qué se llama el Reino Unido, porque bueno, son reinos que, aunque tenían el mismo rey, eran reinos distintos y parlamentos distintos y leyes diferentes también. Este rey va a ser rey Jacobo I de Inglaterra, y en Escocia se va a llamar Jacobo VI. Comenzaba una época de especial distensión de ánimo, porque todo el gobierno de la reina Isabel habían sufrido muchas luchas más que nada por el hecho de la crisis que generó todo el protestantismo, ¿no? Entonces viene como una época de más distensión, y, y entonces, bueno, Shakespeare es el momento en el que compone la obra que hoy nos ocupa, y la presenta, creo, en el año 1605, justamente para este rey, y ya después les voy a comentar por qué. Bueno, en ese momento también hay una gran peste, y entonces se cierra el teatro donde él estaba presentando sus obras en la ciudad, por lo que decide realizar una gira presentando Hamlet en otros lugares, en las provincias. Y bueno, como dije recién, en el año 1605 estrena Macbeth y también El Rey Lear. Y muere el 23 de abril de 1616. Hoy lo consideramos la misma fecha que Miguel de Cervantes. Es curioso este dato, aunque muchos dicen que no coinciden las fechas, porque en ese momento España e Inglaterra tenían diferentes calendarios, se regían por diferentes calendarios. Pero bueno, lo cierto es que han muerto, si no es el mismo día, uno un día y el otro al día siguiente. Así es que es un dato muy curioso de la historia de estos autores. Bueno, ahí puse una imagen de la iglesia donde está sepultado Shakespeare y de la sepultura, con las palabras que están en su epitafio. Dice: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. La iglesia se llama de la Santísima Trinidad, y es la misma iglesia donde fue bautizado en el año 1564. Bueno, a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de la época. En esta imagen lo vemos a Enrique VIII, que nos debe resultar una imagen conocida, que fue el rey de Inglaterra durante el siglo XVI. Y es con él con el que se inicia lo que llamamos en historia Edad Moderna. Las fechas con las que siempre reconocemos el inicio de la Edad Moderna, o que se consideran se toman como marcan el inicio de la Edad Moderna, son el descubrimiento de América en 1492 y la caída de Bizancio en 1453, si mal no recuerdo. Fue una época marcada por importantes cambios, y aquí es muy, muy básico decir que el principal cambio es el cambio de cosmovisión, de una cosmovisión teocéntrica, en la que Dios era el centro de todo,
pasa a la mirada y la vida a una visión antropocéntrica en la que el hombre va a ser el centro de todo. Y eso se va a hacer notable en todas las manifestaciones artísticas, también en la literatura, por supuesto. Bueno, Enrique VIII nació en el año 1509 y fue el responsable de la ruptura con la Iglesia Católica de Roma. Si bien él fue, digamos, católico, entre comillas, fue el rey que inició el conflicto con la Iglesia, porque, bueno, se había casado con la hija menor de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y como su esposa no tuvo descendencia masculina, bueno, empezó con su vida de amantes. La primera fue Ana Bolena, y fue ahí donde quebró con la Iglesia católica, y entonces se produce toda esta crisis que también va a afectar muchísimo en lo social a los pueblos de Inglaterra. La siguiente. Bueno, tras la muerte de Enrique VIII en 1547, su heredera va a ser Eduardo VI, que ascendió al trono a la temprana edad de 10 años. Fue oficialmente el primer monarca protestante de Inglaterra. Su reinado duró unos 6 años y continuó con el mandato, con el mandato protestante que inició su padre. Eduardo VI, a diferencia de su padre, sí fue protestante en la práctica, y durante su gobierno se realizaron cambios importantes en las doctrinas de la Iglesia, aunque más adelante se revocarán por su sucesora María I. Bueno, María I era hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII. O sea, era prima hermana del emperador Carlos V, por lo tanto era católica, y entonces ella intentó volver a la Iglesia Católica, al pueblo y al reino, ¿no? Tuvo muchos conflictos. Bueno, no sé qué tan cierto será este dato de que ordenó múltiples ejecuciones y que la llaman la sanguinaria. Se casó con el rey Felipe II de España, y bueno, en estos matrimonios, ¿no es cierto?, siempre tratando de generar buenas relaciones entre los reinos más importantes de Europa en ese momento. A ella le sucedió Elizabeth Tudor, o Isabel I, que va a ser la reina que va a mantener un largo gobierno en Inglaterra, y que va a desempeñar un papel muy importante en la imposición y el quiebre definitivo con Roma. Isabel I, o Elizabeth I, era hermanastra era hermanastra de la reina María, porque era hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que fue la primera amante de Enrique VIII. Bueno, Elizabeth quedó huérfana de madre a los 3 años y fue declarada hija ilegítima. Se le retiró el título de princesa, que recuperó con la ayuda de la última esposa de su padre, Catherine Parr. Fue coronada en noviembre de 1558 en la abadía de Westminster a la edad de 25 años y fue reina hasta su muerte en 1603. Si recordamos la fecha de nacimiento de Shakespeare, que fue en 1564, esta reina fue la que gobernó durante casi toda la vida del autor.
y a ella se le debe el apelativo de teatro isabelino a toda esta movida teatral que se genera en la época. Bueno, fue coronada en 1558 en la abadía de Westminster a la edad de 25 años y fue reina hasta su muerte en 1603. Se trata de uno de los reinados más largos de la historia del país. La Iglesia Anglicana de Inglaterra se verá reforzada y consolidada por ella. Reinstituyó el protestantismo, que su antecesor había intentado quitar de la sociedad y de la fe de la gente, y, y se dedicó a perseguir y a condenar al catolicismo, y también a mantener unas relaciones muy tirantes con España, porque bueno, España era la defensora del catolicismo en toda Europa. Gobernó el país sola y no quiso compartir el poder con ningún esposo. Fue la última monarca de la dinastía Tudor porque no tuvo descendencia. Fue reina de Inglaterra, Gales e Irlanda. Demostró tener dotes para gobernar Inglaterra desde el principio, a pesar de la presión que siempre tuvo para que se casara y diera un heredero al trono. Pronto empezó a ser conocida como la Reina Virgen y se generó un gran culto alrededor de su figura a medida que iba envejeciendo soltera. Ella misma afirmaba que estaba casada con su reino, Inglaterra, y que sus súbditos eran sus hijos. Bueno, durante el gobierno de esta reina aparece la figura también de María Estuardo, que era la reina de Escocia, que si mal no recuerdo eran primas hermanas, y María Estuardo tuvo un hijo que fue Jacobo, y fue de alguna manera como capturado por esta reina, por la reina Isabel I, que lo crió desde que tenía aproximadamente un año, desde que era muy chiquito, y lo educó en los principios del protestantismo, y que iba a ser su sucesor. Bueno, la ausencia de escenografía es otra de las características. O sea, no tenían que preocuparse los directores de escena en adornar el escenario con muchos elementos escenográficos, porque en los parlamentos, los personajes y lo que ellos hablaban daban a entender en qué lugar se encontraban. Eso es otra de las características. Por eso podían cambiar el lugar donde se estaba representando la escena. Bueno, los personajes reflexionan sobre temas que preocupaban mucho a la época. Por ejemplo, la legitimidad del poder del rey, la existencia o no de un destino. Ese es uno de los temas más recurrentes en este teatro, no solamente en el teatro isabelino, sino también lo podemos notar si estudiamos el Teatro Nacional Español, por ejemplo, el Teatro de Calderón. ¿Por qué ese tema? Porque es uno de los temas que, digamos, que tienen una mirada distinta, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Porque la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, sabemos que Dios nos da la libertad, pero nosotros somos libres de ir eligiendo, optando libremente por el bien. En cambio, los protestantes consideran que es como que uno ya nace predestinado y que uno tiene como el destino trazado. Y en eso se relacionan un poquito también con lo que era la cosmovisión durante la antigüedad pagana, ¿no? Como que los dioses trazaban el destino y era un destino que el hombre no podía de ninguna manera corregir o modificar. Reflexionando sobre lo que se le propone o sobre lo que se le viene, sobre lo que se le puede venir, sobre esta posibilidad, y entonces dice, si es mala, ¿por qué me han dicho que una verdad? Porque yo soy varón de Caudor. Y si es mala, ¿por qué me han dicho una verdad? Y si es buena, ¿por qué siento estos deseos de poder, como esta ambición tan grande, ¿no? Y después nos encontramos con su esposa, que al leer la carta que él le manda, anoticiándola de lo que ha ocurrido,
en el principio de la obra, es un personaje totalmente lleno de crueldad. Dice, querría ser grande, no te falta ambición, pero sin la maldad que habría de acompañarla. Lo que deseas en altura, lo deseas con santidad. Y es ella la que lo impulsa, la que lo llena de esa, o sea, o le agrega, le alimenta esa ambición, ¿no? Le agrega fuego a ese deseo. Y es por ella que, bueno, finalmente se van desatando todos los hechos trágicos, los crímenes que va llevando a cabo, bueno, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, se van cumpliendo todas las profecías y también se van cumpliendo las profecías que aparecen más adelante, que no le tiene que temer a un hijo de mujer y que el bosque va a avanzar sobre su castillo, ¿no? Y finalmente eso también ocurre, porque el mal se ha desatado, se ha desencadenado todo el mal y no hay forma de restituirlo, porque para restituirlo tiene que ser un cambio interior. De hecho, al final, cuando la mujer está ya desquiciada y aparece en la noche sonámbula y hablando y diciendo y confesando sus crímenes, cuando va el sacerdote a, a verla, ¿no? Con la dama, dice, los actos criminales engendran estos desórdenes contra la naturaleza. Las conciencias abrumadas confían sus secretos a la noche. Debiste llamar a un sacerdote. Es el alma la que está enferma. Estos sucesos, estas palabras, estas afirmaciones que aparecen en la obra, han hecho suponer que el autor no había abandonado del todo la religión católica, ¿no? Porque confiaba en los sacramentos, por eso llaman al sacerdote. Y el sacerdote afirma lo que acabo de citar. Bueno, la cuestión acá es ¿cómo se daría la solución? ¿Dónde estaría la solución? Y la solución tiene que ser una solución que venga de lo profundo de una reforma interior. Si no está esa reforma interior, no puede haber solución. Pero el mal ha penetrado de tal manera que no hay solución posible. Por eso se termina cumpliendo el destino trágico. Y terminan muriendo todos, salvo el hijo de Banquo que se salva, que va a ser el antepasado del rey Jacobo I, ¿no? La que sigue. Bueno, algunas reflexiones en torno a la obra. El teatro isabelino, estas citas las tomé de un trabajo publicado en una revista Gladius en el año 1992 y es del padre Carlos Biestro. El título del trabajo es España e Inglaterra y el autor hace una comparación entre España e Inglaterra durante esta época y entre Cervantes, Shakespeare y Hamlet y Don Quijote principalmente. Yo tomé algunas citas que me parecieron que también nos podían dar luz sobre el mensaje de esta obra que hemos leído. El teatro isabelino ni fue escrito por protestantes ni para un auditorio protestante. No era un compromiso de doctrinas católicas y heréticas, sino algo más raro aún, una sorprendente mezcla de catolicismo y paganismo. Por lo que mencioné anteriormente, que para los paganos o durante la antigüedad el destino estaba determinado por los dioses y era inamovible esa determinación. Shakespeare percibe la anormalidad del hombre nacido en pecado. Una y otra vez muestra en sus obras que no hay límite en la caída del alma. Solo Dios puede levantar al hombre y los personajes de Shakespeare rechazan esa salvación porque somos redimidos por la cruz. O sea, rechazan la cruz. Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo
son ley para sí mismos, como decía San Pablo. Quieren ser dueños de sus vidas, prefieren perderse a entregarse. El drama de aquel tiempo muestra que la mentalidad católica no había desaparecido. La siguiente. Las obras de Shakespeare muestran claros índices de que el pueblo inglés, sobre todo los gobernantes, el clero, los nobles, los de mayor instrucción, se apartaban cada vez más del foco secreto de la vida cristiana, el amor crucificado. Aquel tiempo tuvo clara conciencia de que el pecado se había metido en los entresijos del alma y que la lucha contra ese mal tenía el carácter de una empresa caballeresca. Santa Teresa, en su conocida poesía, todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, no durmáis, pues no hay paz en la tierra. Y San Ignacio, en la meditación central de los ejercicios, la del reino, presenta la vida espiritual como una cruzada, pero una cruzada paradójica, pues en este caso la victoria se obtiene por la aceptación de una derrota. La bandera que levanta Santa Teresa es la cruz. Aventuremos la vida, pues no hay quien mejor la guarde que quien la da por perdida. Bueno, espero haber dado un poquito de luz sobre el mensaje de la obra y bueno, no sé si quieren comentar algo o decir algo que ustedes hayan pensado al realizar la lectura. Muchas gracias, Marisol. Y gracias por el dato acá de ese artículo del padre Biestro, es bastante interesante. Sí, muy interesante. Cintia te debe haber contado que en el club es la segunda obra que leemos de Shakespeare. El año pasado leímos El Mercader de Venecia, pero bueno, no habíamos puesto en práctica esto de los cierres. Así que para los que ya vienen con el club, este es el tercer año, bueno, está bueno saber un poco más del autor, conocer un poquito más el contexto que siempre viene bien. La verdad que a mí me impresionó mucho el tema de la conciencia, ¿no? Eso, la sangre tan evidente, ¿no? Cómo lo relata. Y sí es importante el contexto que hiciste del anglicanismo y bueno, hay un tema ahí de división social muy grande en Inglaterra porque los comerciantes, los que manejaban el poder más económico tenían un gran apoyo a la reina, al anglicanismo, contrario de la mayoría de los clérigos, sobre todo los obispos, que se opusieron a todo el movimiento. Y es importante tenerlo en cuenta porque sin duda se refleja. En el Mercader de Venecia también se ve muy bien ese tema. Sí, se nota muchísimo y bueno, a nosotros que vivimos en el siglo XXI nos cuesta muchísimo entender esa época, ¿no? Por un lado, una cuestión que es muy importante tener en cuenta era la conciencia que tenían, que la autoridad real, o sea, el rey detentaba su autoridad en nombre de Dios, que le venía de Dios, y que eso venía desde la antigüedad, y que está en las Sagradas Escrituras, cuando Dios elige al rey David. Entonces ellos tenían esa conciencia, por eso respetaban tanto al rey. Y eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque para entender mejor esta postura y también la vida de los reyes, de los personajes de la época, porque a nosotros nos choca que cómo arreglaban los matrimonios. Por ejemplo, el rey Felipe II de España, que se casó 4 veces porque quedaba viudo y sin descendencia, entonces se volvía a buscar esposa. El rey Enrique VIII, que lo mencionamos recién, que se casa con su prima hermana, porque tenían que cuidar la pureza de sangre y porque para ellos, o sea, la familia estaba en tercer lugar. Primero estaba Dios, la patria, y en tercer lugar estaba la familia. O sea, los intereses personales estaban en tercer lugar. Primero estaban los intereses sociales y el bien común, en general, en general. Esa era la conciencia de esta época. Y también impresionante conocer y tener en cuenta esta lucha
tan tremenda que se dio entre la Iglesia Católica y el protestantismo, el anglicanismo, el calvinismo, todo eso fue muy, muy bravo en aquella época. Nosotros es como que nos cuesta ubicarnos y comprenderlo, pero tiene que haber sido muy terrible, muy terrible. Por eso algunos biógrafos dicen que Shakespeare, o sea, se discute si era católico o no. Algunos dicen que ha quedado así un tanto sombría su biografía, porque conservaba el catolicismo, y que, bueno, que se traduce en algunos pasajes de sus obras, como en este caso en la cita que yo les leía, cuando llaman al sacerdote para que pueda sanar a la mujer que ha enloquecido por sus remordimientos de conciencia. Sí, en el Mercader de Venecia, por ejemplo, también cómo condena al crimen de usura también. Eso, Sí, bueno, en medio del tema de los judíos también. ¿Sabes qué me sí, gustó mucho, cuando hablaste, pusiste ahí Lady Macbeth, si es una villana? A mí el tema de la mujer, la verdad que siempre me gusta mucho y cómo ese espíritu de dominio, de afán de dominar, me hizo acordar a una especie de Herodías, digamos, o sea, o esos personajes del Antiguo Testamento que incitan al rey al mal, a veces no queriendo hacerlo, al hombre, digamos. Entonces, sí, cómo esta Lady Macbeth se nos presenta como ese deseo. Hay una autora norteamericana que habla de la antimaría, ¿no? Ese espíritu de dominio, de mal, de manipulación. Está bueno también para reflexionar por ahí el papel de la mujer también. sí, está muy bueno. A mí en un principio me traía como la imagen también del pecado original, cómo Eva cae en la tentación y lo hace caer a Adán, ¿no? En el trabajo este del padre Biestro, algo que ya que estamos hablando de la mujer, una cita que me gustó mucho, eh, hablando de la mujer, dice que la providencia ha puesto en el camino de ambos, refiriéndose a Don Quijote y a Hamlet, a la mujer. No hay caballería sin enamoramiento. No puede ser que hay caballero andante sin dama, dice Don Quijote, ¿no? Porque tan propio y natural le es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas, y a buen seguro que no se han visto historia donde se halle caballero andante sin amores. Esto se debe a que si el caballero tiene pasión por la justicia y es el hombre del honor, la mujer es, como bien observó Chesterton, el símbolo de todas las cosas bellas y nobles. En la Divina Comedia, la teología es representada por Beatriz, y Dulcinea, por su parte, encarna el misterio de la gracia, la Iglesia y aún la patria cristiana. La condición femenina, con su debilidad, nos recuerda otro aspecto del misterio, que todas las cosas sagradas se hallan en esta vida expuestas a la mancilla y corrupción. Por ello, la pasión del caballero por la justicia se expresa en la lucha para librar a la dama y restituirla a su honor. La genial invención de Cervantes le permitió expresar esto por medio de la dualidad Aldonza Lorenzo Dulcinea, y el amor da ojos a Don Quijote para ver a Dulcinea en la tosca Aldonza Lorenzo, así como el Señor había visto a Santa María Magdalena en la pecadora. La vida cristiana se reduce a ser ganado por el amor, llegar a la posesión clara de una vida y belleza que constituye el objeto constante de nuestra búsqueda y de la que no podemos tener más que señuelos y reflejos en esta vida. Bueno, me gustó porque justamente hablando de lo femenino, ¿no? Y digamos, lo bueno de lo femenino, que en este caso, bueno, en la obra se resalta lo malo, y a qué puede llegar la mujer, a qué grado de maldad puede llegar la mujer y puede inducir al hombre, y también a qué grado de bondad o de bien. Sí, muy interesante. Ya lo vamos a. Bueno, no hemos leído a
a Cervantes, bueno, el Quijote sería como que llevaría un club de un solo año, en realidad es imposible leerlo en un mes. Este año aparte hemos optado por horas un poquito más cortas para que la gente no abandone, pero bueno, la verdad que... Bueno, pero las menciones son reconocidas, o sea, es una obra tan clásica que aunque uno no lo haya leído, sabe quién es Dulcinea y sabe quién. Sí, sí, tal cual. Clásicos universales. Exacto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. Somos poquitos, así que está para aprovechar. María Sol, muchas gracias por la clase. Te hago una pregunta, ¿qué traducción estás usando o aconsejas alguna traducción de las obras? ¿De Shakespeare? Sí. Bueno, yo lo leí sí. De este que es una historia de la literatura. En este libro es una colección que yo tengo, que vienen varias tragedias en el mismo libro, y la traducción es de José María Valverde. Y es No, porque me gustó las citas que leíste, me pareció una traducción ágil, linda. Sí, bueno, eso es otro tema que nosotros al tener el español como lengua madre, nos perdemos un poco, ¿no? Lo que es la poesía, porque estas obras eran escritas en verso. Si bien los traductores tratan de conservar la pureza, pero no es lo mismo leerlo en el inglés del siglo XVII que leerlo en una traducción moderna. Pero sí, está buena. Es José María Valverde, es el traductor. Perfecto, Y es una gracias. historia de la literatura que salió en fascículos hace mucho tiempo. Bueno, y vienen varias tragedias en el mismo libro. Marisol, te hago una consulta. De Shakespeare, Sí. ¿cuál es tu obra favorita? Bueno, yo no me he dedicado mucho a la literatura inglesa. Ahora me puse a estudiar, fue una ocasión para ponerme a estudiar y la agradezco porque aprendí un montón. Y no tuve en la carrera una buena profesora de literatura inglesa tampoco, así que lo que he aprendido lo he aprendido un poco sola. Pero bueno, a mí me gusta Hamlet por esta cuestión del destino, porque bueno, sí he estudiado más la literatura española y me encanta La vida es sueño de Calderón de la Barca, me encanta. Y, y bueno, la verdad que leyendo ahora el trabajo del padre Biestro, me traía muchos recuerdos de Calderón, el tema del destino, de la libertad del hombre, eh, que se ve enfocado de una manera tan diferente por uno y otro autor, siendo contemporáneos los dos, ¿no? Que justamente representan esas dos caras de la moneda. De la época, ¿no? España con su tradición católica, cristiana, y su mirada esperanzada de la vida, y bueno, y Shakespeare, Inglaterra, con esa visión tan distinta. Aparte que una España del siglo de oro, porque convengamos que es una explosión cultural que tiene y religiosa que tiene España, que la hizo única en esa época, y también tiene mucho que ver la idiosincrasia, ¿no? De los ingleses, que se puede ver en bueno, acá la profesora Abdala lo sabe bien, eran autores del siglo XX, ¿no? Tienen una forma de escribir distinta, ¿no? No escriben de la misma manera que... Y los españoles, bueno, también la suya, pero los ingleses son muy particulares. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Bueno.
Bueno, es la época del Concilio de Trento, donde lo que se discute justamente es esto de el destino del hombre, ¿no? Y la libertad, y la predestinación y toda esa cuestión que tan misteriosa. Sí, sí, época complicada. Y incluso, bueno, Sí. vos nombraste a María Estuardo, que la manda a matar Isabel I, y es lo Sí. que esperar la guerra con Felipe II, que sale en defensa de María Estuardo, y todo el tema de la Armada Invencible. Sí, Y, sí, sí, y sí, el mes que es toda viene, una época. el mes que viene vamos a leer la vida de Don Juan de Austria, con el último Ajá. cruzado, así que más o menos nos va llevando. Sí, sí, ese libro lo leemos con mis alumnos. Yo doy literatura española del Siglo de Oro y bueno, como para ubicarlos en el contexto, les doy a leer el libro del Último Cruzado, que está buenísimo para ubicarlos en la época. Sí, es impresionante, es una época impresionante. Sí, como decías, difícil de entender con los ojos actuales, pero bueno, hay que seguir leyendo, que eso es lo lindo Claro, pero también algo que yo siempre digo, cuando uno quiere viajar en el tiempo, a veces hay películas de ciencia ficción donde aparece un aparato que uno entra y vuela hasta la antigüedad, hasta la época de Julio César o de este o del otro, qué sé yo. Yo les digo a mis alumnos, ¿a ustedes les gustaría viajar al pasado? Bueno, lean esto y van a poder viajar al pasado y ver cómo vivía la gente y ver cómo pensaba y cómo actuaba y cómo respondía frente a distintas situaciones de esta época, ¿no? Bueno, a través de este libro hemos viajado a la Inglaterra del siglo XVI, del siglo XVII, y también más anterior, porque la leyenda de Macbeth es anterior, es del 1100 y algo, creo. Digamos, la historia en la que se inspira Shakespeare para escribir la obra, ¿no? No es una leyenda. Él se fundamenta en crónicas históricas, que había habido un rey muy tirano en Escocia y bueno, a partir de eso se inspira para escribir esta obra. Que eso también es una característica de los escritores y de las obras del teatro, tanto del teatro isabelino como el teatro del Siglo de Oro, se inspiraban en hechos o en leyendas nacionales propias del lugar. Y eso atraía mucho a los espectadores. Cómo ha cambiado eso realmente, ¿no? El teatro al servicio de la política, por decirlo de algún modo, hoy nos parecería una locura. Bueno, sabemos que se sigue usando igual, ¿no? Manipulación, Sí. todo lo que hay detrás de eso. Pero bueno, Sí. Veníamos de la Revolución Francesa, porque hemos estado leyendo sobre la Revolución Francesa, así que bueno, Sí. ahora ir a la Inglaterra y ya nos dan ganas de ir a España al Siglo de Oro y leer algo de España, así que quizá para el año que viene ya lo plantearemos obligadas. Bueno. Bueno, Marisol, un gusto. Bueno, espero que les haya gustado y que haya sido, para todos haya sido un poquito más después que nos pases por privado el traductor de tu edición, compartimos. Sí. Y también vamos a compartir el artículo del padre Biestro que citaste, para los que les interese, lo compartimos por las cuentas de Instagram. Está el Gladius número 24 en el año 92 salió. Ahí la anoté yo también. Y los gladios se consiguen, se pueden conseguir en internet, así que Sí. Es fácil acceso. Bueno, Marisol, y de paso va a servir, va a venir bien también para el contexto de la novela de Don Juan de Austria. Buenísimo, para tenerlo en cuenta. Bueno, Marisol, muchas gracias a todos los que se hicieron un tiempito, esto después queda grabado al canal de Casa de Oro, y bueno, nos veremos, estamos leyendo El Hobbit, así que todos los que todavía no se suman al club, los invitamos, en este mes leemos El Hobbit,
estamos preparando a principios de agosto un cierre bastante especial. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Marisol, de nuevo, por tu tiempo. Y tu Gracias a ustedes por esta invitación.